Necesitamos amarillo para el centro. Los dos tonos en que ustedes gusten los pensamientos. Yo lo voy a hacer en estos dos tonos. Voy a poner el fuerte en la parte de la orilla y en el centro de la flor. Puede ser al revés, que creo que quedaría mejor, ¿verdad? Entonces mejor ponemos este en el centro y luego este en la orilla. ¿Ok? Y entonces vamos a comenzar. Voy a utilizar un gancho del número 2. Miren. ¿Por qué? Porque el estambre es muy delgadito. Pero lo pueden hacer en cualquier tipo de estambre. Pero yo lo voy a usar en este tipo de estambre que se llama cristal. Este se llama cristal. Y comenzamos. Vamos a comenzar con el estambre amarillo. A ver si me sale. Vamos a hacer un anillo mágico. O en mi caso voy a hacer 2 cadenas. Espérenme. Miren, y de hecho la primera voy a hacer 1, 2, 3. Son 4 cadenas y en la primera, que la dejé toda floja, si ven, ahí voy a hacer un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos altos, y luego 1, 2, 3 cadenas y bajo con un punto bajo. Ahí espérenme, es que aquí ese es el que hay que tener cuidado. Y aquí un punto bajo. ¿Ok? Luego otra vez. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, 3 puntos altos, 1, 2, 3 y 3 cadenas, 1, 2, 3. Otra vez un punto alto, un punto bajo. Y hacemos 2 grupitos más iguales a este, ¿sí? Ok, ya los tejí. Hice 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas, un medio punto o punto bajo, otra vez 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas, un punto bajo y así. Hice 4 grupitos. Aquí vamos a hacer, ya me quedé en el punto bajo. Luego 3 cadenas y 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Esperen, jalo más. Y voy a hacer un punto bajo. ¿Ok? Ay, perdón. 3 cadenas se me olvidaron. 3 cadenas al final de los 5 puntos altos. 2, 3 cadenas y el punto bajo. Entonces, voy a estirar el otro de acá abajo. Ay, espérenme, es que como es más delicado el estambre, me cuesta un poquito más, pero espérame. Ahí está el punto bajo. Y voy a estirar este de atrás para que quede apretadito aquí en medio. Vean. Ahí está. Y ya quedó. Vamos a rematar. A ver, espérenme. Aquí están mis tijeras. Vamos a rematar. Esta sí la voy a ir haciendo despacito porque es una flor muy complicada de hacer. Miren, voy a jalar y voy a amarrar acá. Acá atrás voy a hacer un amarre. ¿Sí? Con lo de que terminé la vuelta y con lo que empecé la vuelta. Ahí está. Ok. Y vean, ya quedó así.
¿sí? Ahora, voy a poner, ¿se acuerdan que les dije que voy a poner el color más oscuro en donde, en medio? Entonces, agarro la primera que hice y aquí en el primer punto voy a agarrar y voy a hacer 3 puntos, 3 cadenas, 1, 2, 3, ¿no? Y voy a tejer ahí mismo puntos altos. En cada punto tenemos que tejer 2 puntos altos y nos va a dar un total de 6 puntos altos. Espérenme. A ver. Ajá. Es 1, 2, 3. Sí, es aquí. En donde empieza el primer punto alto. Y empezamos. 1, 2, 3. Y van 2, 3, 4, 5 y 6. Vean. Y bajamos 1, 2, 3 cadenas y ven el punto bajo que hicimos. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Y luego subimos con 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí nos vamos otra vez. 2 puntos altos en cada punto. Y nos tiene que hacer 6 puntos altos. Miren. 2, 4, 5. Ay, espérame. A ver, llevamos 2, 4, 6. Luego 1, 2, 3 cadenas y bajo al punto bajo. Y hago un punto deslizado. Y vean. Otra vez subo con 3 cadenas. 1, 2, 3. Y hago puntos altos. 2 puntos altos en cada punto de los que había tejido. Y nos dan 6 puntos altos. ¿Ok? Así lo hago en cada pétalo. Y en el de 5 pétalos, puntos altos, vamos a tejer 10 puntos altos. ¿Ok? Vean, 2, 4, 6. 1, 2, 3 y bajo al medio punto. Y hago un punto deslizado. ¿Sale? 2, 3 y vuelvo. 2 puntos altos en cada punto. Ahí está. 4, 5 y 6. Ay, perdón. Luego 1, 2, 3 cadenas y bajo al punto bajo. Lo atravieso, punto deslizado y hago esto. 1, 2, 3 y ahora sí, viene lo de hacer 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Y después hacemos
1, 2, 3 cadenas y bajo el punto bajo. Espérame, aquí estaba el punto bajo. Ahí está. Hago un deslizado y vuelvo a subir. 1, 2, 3 y lo junto con el primer punto alto que hice acá arriba. Ahí, espérame, ahí está. Y entonces rematamos. Ahí está. Y vean, así queda. Ok, ya quedó. Ahora, ven que les dije que yo iba a utilizar el color claro en la parte de afuera. Entonces, vamos a hacer esto. En el pétalo más grande, que es el de 10, vamos a hacer esto. Clavo en el primer punto alto. Entonces tejo 1 y 2 puntos. Vamos a hacer ahí mismo un punto doble alto. Un punto doble bajo. Entonces es lazada y jalo los 3. Y vamos a hacer 2 por cada punto. Espérenme, espérenme. Ahí está. Es que mis tijeras ya no tienen filo. Ok. Entonces, aquí nos va a dar 20 puntos dobles altos. Ahí está. ¿Por qué lo voy a hacer con ustedes? Esta parte es un poquito complicada y creo que mejor hacerla paso por paso, ¿sí? Vean, voy punto por punto, tejiendo un aumento en cada punto. Y son usando puntos dobles bajos. Entonces, me falta ahí está. Ya llegué a la orilla. Entonces, ¿qué hacemos? Hago 1, 2, 3 cadenas y vamos a clavar en el centro de la flor. Y vamos a hacer un punto bajo, miren. ¿Sí? A ver si se ve ahí. Ahí está. Luego hacemos 3 cadenas. Ay, espérenme, que este es enredado. 1, 2, 3. Y vamos a hacer encima del punto alto de la vuelta anterior. Voy a hacer un punto doble bajo. Y hacemos otra vez. Un aumento en cada punto de puntos dobles bajos. Miren, hago mi lazada y jalo los 3. Y así, nos tiene que dar 12 puntos dobles bajos en cada pétalo. Bueno, en este caso, ¿no? Entonces vamos, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Me falta un punto. Ay, espérenme. Sí, ajá. Ahí está. Y luego 3 cadenas y vuelvo a clavarme al centro. Saco y un punto bajo. ¿Ok? Vean. Luego otra vez 3 cadenas, 2, 3 y aquí vamos a tejer puntos altos. Vean. Van 2, van 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, no, espérenme. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ya. Luego 3 cadenas, 2, 3. Clavo y hago el punto bajo. Ay, espérenme, ahí está. Es que si me queda así como holgadita una cadena, no se ve bien. Y eso sí hay que tener cuidado. Ahí está. Después, el siguiente pétalo voy a hacer 3 cadenas, 2, 3. Miren cómo se ven feas. 2, 3. Y voy a tejer puntos altos. Entonces, voy a tejer 12 puntos altos. Voy en la 3, 4, 5. Y si ven, estoy haciendo 2 en cada punto. Y 6. Y después voy a bajar con 3 cadenas. 3 cadenas. Y clavo en el centro, saco y hago un punto bajo. Vean cómo va quedando. Después, aquí viene lo importante. Subo 3 cadenas y aquí en el primero voy a hacer un punto doble bajo. ¿Sí? Y me voy a ir al punto miren. ¿Ven el pétalo grande? Este es el grande. Empezamos aquí. Hicimos un pétalo pequeño. En el último punto del pétalo pequeño voy a hacer esto. Clavo de atrás hacia adelante y hago un punto deslizado. Entonces, me faltó un punto ahí mismo y hago el punto doble bajo. Y sigo tejiendo normal. Hago los otros restantes puntos bajos, dobles bajos, para que me den un total de 12 puntos medios altos. No, puntos dobles bajos. Ay, perdónenme, es que esta terminología no la utilizo yo. Yo siempre es medio punto, macizo, doble macizo, o sea. Y vean. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hago 3 cadenas y me voy al centro de la flor. Hago el punto bajo y luego hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a pasarlo al punto deslizado, que es el primer punto que hicimos. Y vean, vamos a rematar. Ahí está. Lo voy a cortar. Y lo vamos a esconder. Espérame. Ahí está. Lo escondo. Déjenlo escondo bien.
Y entonces lo corto. ¿Sí? Y entonces ya quedó. Bien. Y así queda la flor. Vean. ¿Sale? Espero les haya gustado este tutorial. Escojan los colores que ustedes gusten. Ese no es problema alguno. Yo escogí estos porque son los que tengo a la mano, pero ustedes pueden escoger los que gusten. Sé que no es tan sencillo, pero espero haberme explicado mejor. Y vean, es un pensamiento. Entonces, para cualquier duda, los ayudo. Déjenme su comentario y les echo la mano. Y nos vemos en el siguiente tutorial.